Hola mis chicos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Beatriz. Pongámonos cómodos y vayamos directo a la historia. Era un día caluroso y resplandeciente bajo los intensos rayos del sol. Mientras caminaban, unos hongos luminosos con un brillo hipnotizante llamaron la atención de Trigger. Como si estuviera bajo un hechizo, extendió la mano para tocarlos, pero, como toda una heroína, Beatriz lo detuvo justo a tiempo. «No los toques», le advirtió con firmeza. Trigger, muy desconcertado, preguntó: ¿Son venenosos? «No, pero son famosos por su energía. Si los dañamos, perderían valor. Podríamos venderlos y ganar mucho dinero», explicó Beatriz con entusiasmo. Al notar la emoción de su amiga, Trigger sonrió de forma maliciosa. ¿Acaso quieres el dinero para comprar ese libro de tu serie favorita?, le preguntó en tono burlón. Beatriz, visiblemente nerviosa, negó rápidamente. No es eso», respondió, intentando sonar convincente. Sin perder la oportunidad, Trigger decidió molestarla un poco más. ¡Lo sabía!, exclamó con teatralidad. Así que nuestra pequeña Chloe es una morbosa que finge ser inocente mientras piensa cosas sucias. Beatriz, horrorizada, trató de defenderse, pero sus tartamudeos solo la delataban más. ¿Tú has leído ese libro?, le preguntó, buscando desviar la atención. No, pero lo supuse. Y viendo cómo reaccionas, creo que acerté, respondió Trigger entre risas, disfrutando de la dulzura de su amiga completamente sonrojada. Cuando las risas cesaron, Trigger miró hacia el horizonte. Un repentino impulso lo llevó a hacer una pregunta seria. Chloe, ¿solo deseas vivir en paz tocando hierbas? Ella asintió lentamente. Sí, así es. Sin embargo, en el fondo, Beatriz sabía que había algo más que deseaba. Pero antes de poder reflexionar, Trigger interrumpió sus pensamientos con una pregunta que la dejó anonadada. Después de la ceremonia, ¿quieres casarte conmigo? Beatriz lo miró boquiabierta. La confusión en sus ojos era evidente. ¿Qué? Logró balbucear. Trigger, percibiendo su desconcierto, se apresuró a explicarse. Nunca he tenido sentimientos por ninguna mujer. Y como segundo hijo, estoy obligado a tener un heredero. Si me caso contigo, mis padres no podrán casarme con alguien más y tú no tendrás que preocuparte por ser vendida. Podrás hacer lo que desees, tendrás tierras, comida y un lugar donde vivir. Será un acuerdo como para ambos. Beatriz bajó la mirada. Por un momento, la propuesta le pareció razonable. Después de todo, seguía siendo una esclava de la familia Kufik y ellos podían venderla en cualquier momento. Pero instintivamente, los recuerdos de Alexandro cruzaron por su mente. Sus caricias, el dulce beso que compartieron y el momento mágico que vivieron juntos. Sin embargo, rápidamente se recordó que Alexandro no era para ella. Él se casaría con una mujer ideal y ese beso no había significado nada más que un arrebato pasajero. No tienes que decidir ahora, añadió Trigger al notar su silencio. Sé que fue algo repentino, pero por favor, piénsalo con calma. Para la sorpresa de Trigger, Beatriz tomó aire y respondió con voz temblorosa. «Acepto». Trigger no pudo ocultar su emoción. Se lo diré al vicecapitán Evan de inmediato. Si no lo aprueba, hablaré con Aarón. Estoy seguro de que ellos lo entenderán. Antes de que él pudiera marcharse, Beatriz lo detuvo. «Hay algo que debes saber antes de continuar con esto». Con valentía, Beatriz le confesó la verdad sobre su pasado. Había vivido como esclava en el Palsa durante 23 años y como parte de la familia real durante 2 años más. Pero lejos de sorprenderse por su conexión con la realeza, Trigger quedó impactado al enterarse de que Beatriz tenía 25 años. ¿Tienes 25? Preguntó incrédulo. El hecho de que le hubiera propuesto matrimonio a una mujer 6 años mayor que él lo dejó sin palabras. Beatriz, intentando aliviar la tensión, sonrió con dulzura. «No tengo cabello dorado ni ojos azules.
y no soy una princesa, pero me siento afortunada con mi destino. Trigger suspiró y esbozó una sonrisa. A partir de ahora, ambos seremos libres. Beatriz lo miró con gratitud y en su interior entendió que esta era su última oportunidad para vivir libremente. Repentinamente, Trigger escuchó unos pasos cerca de un arbusto. Al girar rápidamente, descubrió a un hombre que, al parecer, los había estado escuchando. Una sensación de pánico lo invadió de inmediato. Si aquel hombre llegaba a filtrar toda la información que había oído, tanto de él como de Chloe estarían en grave peligro. Sin pensarlo dos veces, Trigger se lanzó a perseguirlo, decidido a atraparlo a toda costa. Sin embargo, en su apuro, tropezó con una roca y cayó de bruces al suelo. La oportunidad de detener al hombre se desvaneció en un instante, y este aprovechó para desaparecer entre los árboles. Con el corazón latiéndole con furia y una mezcla de frustración y desesperación, Trigger se levantó del suelo, se giró para disculparse con Chloe por su torpeza, pero ella no estaba. Miró a su alrededor llamándola con insistencia. ¡Chloe! 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 Pero no obtuvo respuesta. Alarmado, comenzó a buscarla por el camino, cada vez más ansioso. Lo que Trigger no sabía era que Chloe, en su inocente valentía, también había decidido perseguir al hombre, pero en su empeño se alejó demasiado del camino principal y terminó completamente desorientada. Sus pasos erráticos la llevaron hasta un área cubierta de espesos arbustos, y mientras intentaba recuperar la orientación, un escalofrío recorrió su espalda al sentir que algo la observaba. De repente, entre las sombras del matorral, vio un par de ojos brillantes y sigilosos que la seguían fijamente. Chloe retrocedió instintivamente, sus piernas temblando. De entre los arbustos emergió un lobo, sus movimientos silenciosos y su mirada depredadora clavándose en ella como si evaluara su próximo movimiento. El aire parecía detenerse y Chloe apenas podía respirar, atrapada entre el miedo y la incertidumbre, y el lobo se lanzó corriendo hacia ella. Mientras tanto, al no encontrar a Beatriz tras una intensa búsqueda, Trigger no tuvo otra opción más que informarle al archiduque Alexandro sobre la situación. Con voz cargada de pesar, le explicó que había perdido a Chloe en las montañas, había hecho todo lo posible por encontrarla, pero todo fue en vano. Al escuchar estas palabras, Alexandro sintió una punzada de desesperación. La posibilidad de que algo malo le hubiera ocurrido a Chloe encendió su furia. Sin poder contenerse, golpeó a Trigger con fuerza, su rostro reflejando una mezcla de miedo e ira. Prometió decidir el castigo de Trigger una vez que encontraran a Chloe. Los caballeros intentaron calmarlo, sugiriéndole que esperara hasta la mañana para poder buscarla, ya que la oscuridad dificultaría todo. Sin embargo, Alexandro, ignorando las recomendaciones, dio órdenes inmediatas para movilizar a sus hombres. Les exigió que revisaran las colinas y que se movieran lo más rápido posible. Él mismo decidió tomar el liderazgo de la búsqueda. En el bosque, mientras tanto, Beatriz había logrado escapar del lobo. Su instinto la llevó a trepar un árbol rápidamente, poniéndose a salvo de las fauces de la bestia, que permanecía abajo gruñendo con fiereza. Desde su refugio improvisado, Beatriz pensó que sería mejor moverse al amanecer para buscar el camino de regreso. Sorprendentemente, mientras estaba en lo alto del árbol, escuchó una voz que la sobresaltó. Al mirar hacia abajo, vio a una anciana que le preguntaba qué hacía ahí. Beatriz se asustó, pensando que tal vez se trataba de un fantasma. Sin embargo, la mujer le ordenó que bajara de inmediato. Con cierto recelo, Beatriz descendió y preguntó a la anciana si vivía en ese lugar. No podía imaginar cómo alguien podría sobrevivir en un lugar tan inhóspito. La anciana, con serenidad, le explicó que llevaba mucho tiempo habitando el bosque. Beatriz le relató que era una sirvienta al servicio del líder de los caballeros imperiales y que se había perdido en las montañas. Luego le preguntó cómo podía regresar a la mansión del duque Antenor.
Al escuchar a Chloe mencionar sobre el archiduque, la anciana le preguntó con un brillo de sorpresa en sus ojos si se refería a Sir Duncan Graham. Beatriz, algo desconcertada, explicó que no, que hablaba de su hijo, el actual archiduque Graham. La mujer se quedó inmóvil por un momento, como si el nombre evocara recuerdos de otro tiempo. ¿Alexandro?, murmuró, dejando escapar una leve sonrisa. Era evidente que el nombre despertaba una mezcla de nostalgia y asombro. Así que ese joven ya tiene 25 años. El tiempo vuela. Beatriz, algo intrigada, asintió. Sí, así es. La anciana, observándola con intensidad, comentó que había deseado encontrarse con él alguna vez. Luego, con una voz cargada de curiosidad y cierta solemnidad, preguntó: ¿Y qué opinas de él? ¿Crees que es digno de ser el jefe de los caballeros imperiales? Esa pregunta descolocó a Beatriz. Sentía que sus palabras tendrían demasiado peso para alguien que parecía tener una conexión profunda con Alexandro. Sin embargo, la anciana no cedió y le insistió con amabilidad. No tienes por qué temer. Aquí estamos solo tú y yo. Habla con honestidad. Beatriz, ruborizada y algo nerviosa, tomó aire. Finalmente, dejó que su sinceridad guiara su respuesta. Él es una persona increíble. Unificó el continente como comandante de los caballeros imperiales. Es hijo de una familia de alto estatus y tiene tanto poder. Pero, a pesar de todo eso, es humilde y justo. Incluso ha sido amable conmigo, una simple sirvienta. Todos los caballeros lo admiran y ese tipo de honor no se consigue solo con poder o dinero. Él sí merece su puesto. La anciana sonrió con calidez, como si las palabras de Beatriz le ofrecieran una confirmación que había esperado durante años. Dándose la vuelta, le dijo: «Es tarde, quédate aquí esta noche. Mañana yo te llevaré de regreso a la mansión». Beatriz aceptó la invitación y siguió a la anciana hasta su humilde hogar. Sin embargo, al llegar, un joven irrumpió en la cena, corriendo con evidente preocupación. «¡Abuela!», exclamó jadeando. «Estamos en problemas. Hay caballeros armados en la montaña. Tenemos que irnos ya». La anciana lo observó con calma, como si su agitación no le afectara en absoluto. Presentó al joven como Peter, explicando que, aunque era su sirviente, lo consideraba como un hijo. Pero Peter no cedía. «¿No entiende, abuela? Están por todos lados. Tenemos que irnos ahora mismo». La anciana suspiró profundamente y con un gesto de resignación miró a Beatriz. «El mundo no debería conocer mi existencia», dijo con voz serena pero cargada de significado. Beatriz sintió un escalofrío ante la confesión. Sin embargo, antes de que pudiera preguntar algo, la anciana continuó: «No me importa si hoy es mi último día. Solo quiero estar con él hasta que crezca y sea un hombre». A pesar de su serenidad, comprendió la urgencia de la situación y accedió a moverse a un lugar más seguro por esa noche. Pero antes de salir, se dirigió a Beatriz con un gesto decidido. «Si no regreso, entrégale esto a Alexandro». De un escondite bajo la tierra, sacó un libro cubierto de polvo y envuelto con cuidado. Beatriz lo tomó con delicadeza, sintiendo el peso de lo que acababa de recibir. La anciana y Peter comenzaron a preparar su partida, dejando a Beatriz con un sinfín de preguntas que se amontonaban en su mente. Mientras tanto, en el bosque, Alexandro se sumía en la desesperación al no encontrar a Chloe. Las antorchas iluminaban la oscuridad con una luz titilante, mientras los hombres buscaban sin descanso. A pesar de sus esfuerzos, no había rastro de ella. Alexandro se sentía consumido por el arrepentimiento. Lamentaba no haberle pedido disculpas, no haber suplicado por su perdón. ¿Cómo podría respirar? ¿Cómo podría vivir si no volvía a verla? Los remordimientos lo acosaban con la fuerza de una tormenta y en silencio prometía que, si lograba encontrarla, no volvería a ser el mismo. Rogaba con una intensidad casi dolorosa que Chloe estuviera viva. Sus pensamientos fueron interrumpidos de repente por una voz desconocida. «Quizás estés buscando a una señorita». Alexandro giró de inmediato, encontrándose con una anciana que lo observaba con calma. La desesperación lo hizo alzar la voz. ¿La has visto? ¿Dónde está?
La anciana, con un aire enigmático, preguntó con una leve sonrisa: ¿Es tu amante? Alexandro evitó responder, pero la mujer continuó: Está en mi casa, a salvo. Sin esperar más, Alexandro le pidió que lo guiara. La anciana asintió y juntos comenzaron a caminar. A cada paso, Alexandro intentaba contener su ansiedad. ¿Está bien? ¿Se ha lastimado? Preguntó con la voz cargada de preocupación. Está bien, respondió la anciana con tranquilidad. No tiene ni un rasguño. Aunque esas palabras lo aliviaron un poco, la espera se hacía insoportable. Caminaban en silencio, pero Alexandro no podía evitar mirar a su alrededor, como si Chloe pudiera aparecer en un momento a otro. Finalmente, su impaciencia lo venció. ¿Cuánto falta? Preguntó, deteniéndose un momento. ¿Por qué está tan lejos? La anciana lo miró con una mezcla de paciencia y exasperación. Será 1 hora hasta mi casa. Alexandro no podía creerlo. El tiempo se le escurría como arena entre los dedos. Sin pensarlo más, se inclinó y levantó a la anciana entre los brazos, decidido a acelerar el paso. ¡Bájame inmediatamente!, exclamó la mujer furiosa. ¡Eres un mocoso insolente! Tengo prisa, respondió Alexandro sin detenerse. La anciana lo miró fijamente, su voz cargada de indignación. ¿Sabes quién soy? ¿Cómo te atreves a tocar a Julia McCowell? El nombre resonó como un eco en la mente de Alexandro. Se detuvo de golpe, el rostro palideciendo. Eso es imposible, murmuró casi sin aliento. Usted murió. La anciana lo fulminó con la mirada y, al bajar de sus brazos, lo señaló con dureza. Eres un rufián nada más. Dime quién eres antes de que decidas si llevarte con la señorita o matarte aquí mismo. Alexandro, consciente del peligro, intentó pensar rápido. La única opción era engañarla. Tragó saliva y, fingiendo timidez, respondió con un leve rubor en las mejillas. Yo soy su esposo. La anciana lo miró con una mezcla de incredulidad y curiosidad, mientras Alexandro intentaba mantener la compostura a pesar de sentir que el corazón le latía con fuerza. Al ver la desesperación marcada en el rostro de Alexandro, la anciana sonrió con astucia. Ya lo sabía, se te nota en la cara, tan patético. Parece que tu esposa se escapó de ti y vino a buscarme. Alexandro apretó los puños, sintiendo como una mezcla de frustración y vergüenza lo invadía. Cada palabra de la anciana lo provocaba, pero sabía que no podía perder el control. Encontrar a Chloe era lo único que importaba en ese momento. Parece que eres una buena persona, continuó la mujer, observándolo de reojo. Si estás dispuesto a buscarla en un lugar tan inhóspito como este, entonces vale la pena ayudarte. Vamos, te llevaré a donde está. La tensión en el pecho de Alexandro disminuyó ligeramente al escuchar esas palabras. Sin embargo, mientras caminaban, la anciana no dejaba de hablar. Dime, joven, ¿la muchacha se escapó porque la golpeaste? Alexandro se detuvo en seco, con su rostro enrojecido de inmediato. La indignación lo hizo alzar la voz. Jamás haría algo así. La anciana soltó una risa ligera y burlona. Entonces, ¿por qué habría venido hasta lo profundo de estas montañas?, preguntó mirándolo con una mezcla de curiosidad y diversión. Alexandro respiró hondo, tratando de calmarse. La pregunta lo incomodaba más de lo que quería admitir. Sabía que Chloe no había huido de él, pero las palabras de la anciana resonaban como un eco molesto en su mente. No respondió, prefiriendo concentrarse en su objetivo. Vamos, apresúrate. Si te quedas en silencio todo el camino llegarás antes, dijo la anciana, adelantándose con pasos firmes, mientras Alexandro seguía tras ella, cada vez más ansioso por reencontrarse con Chloe. Algunos minutos después, llegaron a la casa de la anciana. Alexandro empezó a observar su entorno con atención. Era un lugar extraño, casi mágico, escondido en lo profundo de las montañas. Aquella área parecía pequeña desde el exterior, pero ahora que estaba dentro notaba lo vasta y laberíntica que realmente era. Cada rincón del terreno parecía cuidadosamente protegido por la naturaleza misma, como si pocas personas tuvieran el privilegio de estar allí.
Sus pensamientos se detuvieron de golpe al escuchar una voz dulce y familiar. ¿Archiduque? Alexandro giró inmediatamente, con su corazón latiendo con fuerza. Allí estaba Chloe, intacta, sana, con su mirada llena de sorpresa y alivio. En ese instante, su cuerpo pareció vibrar, como si una corriente de electricidad lo recorriera entero. Sin pensarlo, cruzó el espacio que lo separaba y la abrazó con fuerza. ¡Gracias a Dios!, murmuró con su voz cargada de alivio y emoción mientras la rodeaba con sus brazos, asegurándose de que era real, de que ella estaba ahí. Chloe, paralizada por el inesperado gesto, sintió cómo el calor de Alexandro la envolvía por completo. Su corazón comenzó a latir más rápido y un leve sonrojo cubrió sus mejillas. Sin soltarla, Alexandro se apartó apenas lo suficiente para mirarla a los ojos. He venido a llevarte de vuelta. Estás a salvo ahora. Le dedicó una sonrisa cálida y genuina, una que parecía llevar todo el peso de su alivio y preocupación. Chloe bajó la mirada nerviosa, sintiendo cómo sus mejillas ardían. No pudo evitar sonrojarse aún más al notar la intensidad de las emociones que el archiduque no trataba de ocultar. Como Alexandro le había dicho a la anciana que eran esposos, no les quedó más remedio que seguir con la mentira. Así llegó la noche y con ella una situación inesperada. Tuvieron que dormir juntos en la misma habitación y en la misma cama. Beatriz estaba tensa, su respiración era inestable y su mente no dejaba de repetir la escena una y otra vez. Alexandro, notando su nerviosismo, suspiró con cierta exasperación y le susurró con voz grave. Guarda silencio y sigue el plan. Su tono era firme, pero no hostil. Beatriz bajó la mirada sintiendo el calor subir hasta sus mejillas. Su corazón latía tan rápido que temió que él pudiera escucharlo. De pronto, Alexandro acercó sus labios a su oído y le murmuró con suavidad. Mañana bajaremos la montaña. Descansa, necesitas dormir. Y no te preocupes por lo que pasó. No fue tu culpa. Beatriz apenas pudo asentir. A pesar de la distancia entre ellos, su simple presencia la tenía completamente alterada. Se repetía a sí misma que esto no significaba nada, que solo estaban fingiendo, pero su corazón traicionero no le permitía conciliar el sueño. Al amanecer, dejaron atrás la casa de la anciana. Al llegar al campamento, un caballero se alegró de verlos a salvo, mientras Beatriz bajaba la cabeza con culpa. «Mis disculpas, Alteza, por todo esto», murmuró. Alexandro la miró con seriedad, pero en lugar de responderle, se giró hacia uno de sus hombres. «Dame tu espada», ordenó. Beatriz se tensó al ver cómo tomaba el arma con firmeza. Su instinto le decía que algo estaba mal. «No te muevas de aquí», le dijo Alexandro con voz cortante. «Hay algo que debo hacer». Su tono no dejaba lugar a discusión. Beatriz sintió un escalofrío recorrer su espalda, mientras lo veía alejarse con la espada en mano. Había algo en todo esto que no encajaba. ¿Por qué Alexandro llevaba una espada? Su mente trabajaba frenéticamente y de pronto sus ojos se posaron en el viejo libro que se le había caído. Al recogerlo con cuidado, notó que en la portada estaba escrito un nombre: Sofía Graham. Beatriz abrió los ojos con sorpresa. Ese libro pertenecía a la madre de Alexandro. Mientras tanto, Alexandro había llegado hasta la anciana. La observó con frialdad, su mirada endurecida por la determinación. «Se supone que deberías estar muerta», dijo con voz gélida. La anciana no respondió, solo cerró los ojos con resignación, aceptando su destino. Alexandro desenvainó la espada. No podía permitir que alguien que abandonó a sus hijos por poder siguiera viviendo, pero como había ayudado a Chloe, al menos le concedería una muerte rápida. Justo cuando alzaba el arma para dar el golpe final, un grito lo detuvo. ¡Detente! Chloe interrumpió en la habitación desesperada. Sin pensar en el peligro, corrió hasta él y se interpuso entre la espada y la anciana. «Uso mi deseo», jadeó con el corazón acelerado. «No quiero que la mates». Alexandro frunció el ceño. Quiso protestar, pero era un hombre de palabra. Un deseo era un deseo. Tras un tenso silencio, bajó la espada con un suspiro pesado. «Parece que Dios existe después de todo.
murmuró con ironía. La anciana lo miró fijamente antes de esbozar una leve sonrisa. Ni siquiera he rogado por mi vida, respondió con serenidad. Al escucharla, Alexandro no replicó, solo le dio la espalda. No tienes por qué huir, vive en el pueblo, dijo al final. La anciana volvió su atención a Chloe y le dedicó una sonrisa agradecida. Gracias por salvarme, jovencita. Te encargo a Alexandro. Y Chloe se quedó inmóvil, sintiendo el rubor cubrir su rostro. Mientras caminaban, Alexandro rompió el silencio con una pregunta inesperada. Quería saber si Chloe había escuchado la historia de su madre. Ella asintió levemente, pero confesó que solo sabía lo básico, que había sido ejecutada por traición. Él soltó una risa amarga. Así como tú odias a alguien, yo también odié con toda mi alma a una persona, tanto que el dolor me acompañó hasta el día en que murió. Chloe se quedó confundida. Se quedó helada ante su confesión. Alexandro no apartó la mirada del camino y continuó con su historia. Tuve que comprobarlo muchas veces, asegurarme de que realmente era mi madre, pero nunca entendí por qué me odiaba tanto. Nunca me llamó por mi nombre, nunca me miró como un hijo. El viento gélido golpeaba sus rostros, pero Chloe sintió que era la historia la que le helaba la piel. Hace 10 años, prosiguió Alexandro con la voz más apagada, mi madre me llamó con cariño por primera vez en su vida. Después de tanto tiempo, fui corriendo a sus brazos emocionado, creyendo que por fin me quería. Fue la primera vez que me abrazó. Hizo una pausa. Sus manos se cerraron en puños. Pero también fue la última. Chloe tragó saliva. Ella sacó una daga y me puso como rehén. Amenazó a mi padre, le exigió el trono del emperador a cambio de mi vida. El silencio que siguió fue insoportable. Pero él la detuvo, continuó Alexandro con una frialdad estremecedora. La mató frente a mí. El peso de sus palabras cayó sobre Chloe como una losa. Después de eso, ejecutó a toda su familia. Creí que todos lo merecían. Se detuvo y la miró con intensidad. ¿Crees que cometió un error? Chloe bajó la mirada sintiendo el peso de sus propias palabras. ¿Cómo podría atreverse a juzgarlo según sus propios estándares? Su historia era demasiado cruel, demasiado compleja para verla solo en blanco y negro. Recordó las palabras de la anciana, quien le había pedido que viviera una vida feliz y saludable. Esa memoria le dio fuerzas para tomar una decisión. Sacó el libro que la anciana le había entregado y lo sostuvo con ambas manos antes de extenderlo hacia Alexandro. Esto es el diario de Sofía Graham, murmuró. Alexandro la miró sorprendido. Su expresión se endureció al ver aquel objeto, como si el simple acto de sostenerlo pudiera cambiar algo en él. Tal vez, continuó Chloe con voz suave, la respuesta a tu pregunta está escrita aquí. Él apretó los labios, la pregunta que lo había perseguido toda su vida. ¿Por qué su madre era tan estricta con él? ¿Era porque su familia significaba más para ella? ¿O porque anhelaba el trono del emperador más que cualquier otra cosa? Si descubría la verdad, ¿su dolor desaparecería? No estaba seguro. Unos minutos después, cuando llegaron al castillo, los caballeros los recibieron con una mezcla de alivio y alegría. «Chloe está a salvo», exclamaron algunos con sonrisas genuinas. Habían pasado toda la noche buscándola y ahora que estaba de regreso, el ambiente parecía más ligero. «Si no estuvieras aquí, ¿quién nos daría las golosinas?», bromeó uno de los soldados, provocando algunas risas, pero no todos compartían la misma alegría. Desde un rincón, Evan observaba la escena con una mirada severa. No entendía en qué estaba pensando su amigo el archiduque. «Sé que tratas especialmente a Beatriz, pero ¿estará bien dejarlo así?». Aunque no sabía si era cierto, la posibilidad seguía presente. Ella era parte de la familia real de una nación derrotada, y si aún guardaba rencor, y si estaba planeando una venganza, era el mayor temor de Evan. Evan no veía en Chloe la determinación ni el coraje para ello, pero aún así no podía descartarlo por completo. El verdadero problema no era ella, era su amigo Alexandro. Él era el problemático.
Jamás se le había visto encariñarse con nadie antes. De repente, una idea cruzó su mente. ¿Acaso el archiduque la ve como a una mujer? Algunos minutos después, a solas en su habitación, Alexandro abrió el diario con manos temblorosas. El nombre en la portada, Sofía Graham, no llevaba su apellido original. Eso significaba que había sido escrito después de su matrimonio hace 30 años. Pasó las páginas con cautela, como si el simple acto de leer pudiera desenterrar secretos demasiado pesados para cargar. Las primeras líneas lo tomaron por sorpresa. ¿Cuál será el secreto en este diario? Ya lo veremos en un próximo capítulo. Nos vemos pronto, mis chicos. No olviden dejar su hermoso comentario, darle like al video, suscribirse y compartirlo con sus conocidos para que así tengamos más vistas. Y si desean dejarme algún regalito, los super gracias serían una gran opción. Nos vemos en un próximo video, mis chicos. Cuídense mucho. Besitos.